Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial, y en esta ocasión vamos a hacer la información en relación a lo que se constituyó el día de ayer, el informe que recibió el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, por parte del directivo de Recursos Naturales, el señor Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, sobre lo que se constituye la refinería del Pacífico. Según lo que se daba a conocer por parte de el representante de Hidrocarburos y también del presidente de la República, luego del recorrido por las instalaciones de la refinería de Esmeraldas, el presidente de la República, Lenín Moreno, no ocultó su malestar ante la situación que refleja este complejo y advirtió que para cumplir con su promesa de campaña de una cirugía mayor a la corrupción, se indagará a profundidad quiénes son los responsables por estos deterioros. De acuerdo con el mandatario, ha existido una enorme irresponsabilidad, la misma que ha puesto en riesgo a la integridad y vida de sus trabajadores. Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado a un sector que es un puntal para el desarrollo de la economía ecuatoriana, aseguró el presidente de la República, Lenín Moreno. Aquí tenemos parte de la declaración donde también los califica de sinvergüenzas. He tenido la oportunidad de dar una vuelta muy rápida a las instalaciones de la refinería y más o menos haber podido comprobar con ciertas tomas y fotografías que nos iban mostrando conforme avanzaba el vehículo, de que lo menos que ha habido es una enorme irresponsabilidad. Dije en campaña que íbamos a hacer una tarea, una cirugía mayor a la corrupción para erradicarla definitivamente de las instituciones públicas y ojalá de todo el Ecuador. Ustedes son trabajadores. Estoy seguro de que con poquísimas excepciones no tienen directamente ninguna responsabilidad. Generalmente soy de rostro amable y sonriente, pero hay cosas que definitivamente le borran la sonrisa de la cara. Da pena ver lo que muchos o pocos han hecho del Ecuador. Sin embargo, es importante recalcar que mucho se ha logrado y es por parte de ustedes, no es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. En la última década hemos recuperado la soberanía, es verdad, sobre nuestros recursos naturales, entre ellos el sector petrolero, y hemos logrado múltiples beneficios sociales y ambientales. Qué lástima que el mal proceder de unos cuantos haya afectado la reputación de este sector, que es puntal en el desarrollo nacional. Valoramos a los trabajadores petroleros. Es mucho mayor el bien que han hecho por el país que el daño causado por algunos sinvergüenzas. Compañeros trabajadores petroleros, cuenten con todo el respaldo de su gobierno y apóyennos denunciando las irregularidades. No solo que se han hecho malas cosas, sino que adicionalmente se han puesto en terrible peligro al ser humano, y eso no lo vamos a permitir. Es por eso que hemos conversado con el señor gerente, presidente de Petroecuador, y con el señor ministro principalmente, acerca de todas las acciones que se van a llevar adelante, y él los ha indicado. No vamos a poner en peligro la integridad de ninguno de ustedes. Una vida humana es demasiado importante
como para ponerla en peligro. Los problemas técnicos deben ser corregidos con trabajo, con eficiencia, con honestidad, transparentando la información. Así deben actuar los trabajadores honestos. Con decisión y el concurso de todos saldremos adelante. La lucha contra la corrupción, sin duda alguna, es un tema prioritario. Pero no solo nos interesa combatir la corrupción, sino también, decía, velar por la seguridad de cada uno de ustedes. Un diseño mal hecho, una herramienta desgastada, una tuerca mal colocada puede tener consecuencias fatales para la vida y el medio ambiente. Nada es más valioso que la vida humana. Jamás duden de que su tranquilidad y la de sus familias es nuestra prioridad. Hablando del tema OPEP, estamos en la Organización de Países Exportadores del Petróleo, OPEP, donde los medios internacionales señalan al Ecuador como el más pequeño del grupo, pero con igualdad de derechos. Pequeños en volúmenes de producción, sí, pero con enorme capacidad y experiencia en foros de tal magnitud. En la OPEP dialogamos con las principales representantes de la producción y explotación y nuestro voto es igual a países como Arabia Saudita, por ejemplo. Debemos aprovechar los mecanismos que nos ofrece esta organización, por ejemplo, para buscar los fondos OPEP para el desarrollo, OFID, que serían de gran beneficio para nuestro país. Este tema no lo conocía yo, me hizo enterar este hombre con una experiencia extraordinaria en el campo, en el sector petrolero, como es Carlos Pérez. Hoy las condiciones internacionales del mercado petrolero proyectan una estabilidad en torno a precios estables en el corto plazo, por lo menos. En cuanto a la renegociación de contratos y más reservas, en la línea de confianza que mi gobierno tiene con el sector privado, la semana pasada me reuní con representantes de las empresas estadounidenses Baker Hughes, Halliburton, de la española Repsol y Petrosud Petrovía de Argentina. He ratificado el respeto irrestricto a los términos contractuales suscritos con nosotros, con el Estado, para propiciar un ambiente de confianza que motive esa inversión que tanto requerimos para el país. También les pedí trabajar con transparencia, luchar contra la corrupción y cumplir con los estándares ambientales. Qué importante y fructífero es sin duda alguna el diálogo, que algunos lo satanizan. Con diálogos hemos logrado reducir las tarifas. A veces me preguntan, ¿con quién estoy dialogando? Con nosotros mismos y con la oposición también. Se cuestiona el tema de dialogar con quienes piensan diferente. Imagínense ustedes un mundo en el que todo el mundo piense igual, en que todos seamos iguales, en que nadie tenga un criterio, ni una emoción, ni un sentimiento, ni una pasión diferente, en que todo el mundo aprecie la belleza de diferente forma y la fealdad igual. No valdría la pena vivir ni un solo minuto. El diálogo es con alguien que es diverso, piensa diverso, porque eso nos nutre, nos alimenta, nos motiva. Con diálogos hemos logrado reducir las tarifas de los contratos de servicios específicos en los campos Shushufindi y Libertador a cargo de los consorcios Shushufindi y Pardalis. Esa renegociación le ahorrará al Estado 250 millones de dólares, solo en el 2018. Son importantes recursos que serán utilizados para el plan Toda una Vida y Casa para Todos. Esa renegociación le ahorrará al Estado, vuelvo a recalcar, 250 millones de dólares. En cuanto a las actividades de exploración y producción, es grato ver cómo los costos de producción están reduciéndose gracias al talento y experiencia de nuestros trabajadores. Gracias trabajadores de Perú. Según la consultora Arthur Delight, Petroamazonas está entre las empresas de mejor desempeño en la industria internacional. Conozco de los muchos esfuerzos para lograr mayor productividad y nuevas reservas, tal como ha sucedido en el proyecto ITT Bloque 43. Muchos se preguntan, ¿hasta cuándo tendremos petróleo? La verdad es que a la tasa de producción actual, el país tendría petróleo para 20 años, pero estamos seguros de que podremos certificar nuevas reservas. La actividad hidrocarburífera es vital para el desarrollo del país. Sin embargo, debemos mirar más allá de nuestros campos petroleros.
Debemos seguir analizando la evolución y el aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales. El mundo cambia y nosotros debemos estar listos para ir, ojalá, a la vanguardia. No se trata de cuánto petróleo... Esto es lo que puntualizaba el presidente Lenín Moreno en relación al recorrido que lo realizó el día de ayer a la refinería de El Pacífico, donde califica de crítica la situación de la refinería del Pacífico y también una palabra que dentro del aspecto jurídico tiene una gran relevancia, cuando él califica de sinvergüenzas a los culpables que hicieron el trabajo de repotenciación de la refinería del Pacífico. Esa palabra, sinvergüenzas, tiene un aspecto jurídico muy importante. Y sería, más adelante vamos a analizar este tema de la palabra sinvergüenzas en el aspecto jurídico, porque reiteradamente el presidente Lenín Moreno calificaba de sinvergüenzas a los culpables que hicieron la repotenciación de la refinería del Pacífico. Igualmente, dijo el presidente de la República que los daños presentados en la refinería de Esmeraldas podrían generar pérdidas por $1,500,000 al día. El gobierno prepara un plan de inversión para mejorar la infraestructura obsoleta e inoperante. A esto también manifestaba el presidente de la República de realizar ciertos ajustes técnicos. Si son necesarios, se los ejecutaría. Si no son necesarios, se los descartaría. Pero también el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, aseguró que la repotenciación no fue integral y se realizó de manera focalizada en ciertos sectores, en muchos de ellos, de que el tiempo transcurrido desde los trabajos es corto y ya se presentaron inconvenientes, puntualizaba el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Escuchemos parte de lo que manifestaba en este informe entregado el día de ayer. Quiero empezar haciendo comentarios relacionados con lo que va a incluir esta presentación el día de hoy. Tenemos un poquito limitado el tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo más pronto posible y posteriormente colgaremos en la página web la presentación para acceso a los medios de comunicación y personas interesadas. Lo que hemos hecho es un diagnóstico integral y una mira a la perspectiva de la industria hidrocarburífera en el Ecuador. Se ha hecho un análisis de la situación encontrada en las entidades adscritas y empresas públicas de este sector. Vamos a informar sobre un conjunto de acciones a corto y mediano plazo. Aplicaremos mecanismos de eficiencia y transparencia institucional, generando un marco de confianza, honrando los compromisos adquiridos, como bien le ha dicho nuestro señor presidente de la República, licenciado Lenín Moreno. Queremos generar confianza para que empresas inviertan en el país cumpliendo con las reglas de juego establecidas y convenidas entre las partes. Y por supuesto todo esto lo vamos a hacer con respeto al medio ambiente y al capital humano. No sé quién está manejando la presentación. Solo como un breve recuento, la producción del Ecuador en este momento está en 541,000 barriles diarios y vamos a mantener adicional. Nosotros tenemos un compromiso con la OPEP de mantener esta producción hasta que haya nuevos lineamientos de ese organismo. En relación a las reservas, el Ecuador continúa descubriendo más reservas. Las reservas 3P, que son las probadas, probables y posibles, están en el orden de los 2.600 millones de barriles, pero con la inclusión del ITT
estas ascienden ya a 4.114 millones de barriles. Conforme se desarrolla el ITT con el siguiente paso, que es Tambococha, estas serán recertificadas y tendremos números adicionales más adelante. Petroamazonas ha demostrado eficiencia ejecutando las actividades que tienen que ejecutarse para mantener la producción en los 440.000 barriles aproximadamente, reduciendo sus costos de operación ya a $18.3 por barril, lo cual es una reducción importante desde $30.60 que era años atrás. Esto además lo ha hecho con una reducción presupuestaria de más de $1.800 millones, manteniendo, como digo, la producción estable en el país, y esto a través de optimización de las actividades que la empresa ejecuta. La renta petrolera, por ejemplo, en el campo ITT, que hoy en el año 2017 está en el orden de los $202 millones con una producción estimada de 50.000 barriles diarios, se prevé subir a $568 millones para el año que viene, con una producción, una vez que Tambococha entre en producción, de 104.000 barriles por día. Algo que interesa siempre a los medios y en general son las deudas de Petroamazonas. Petroamazonas tenía una deuda en el 2016 de $3.600 millones. Se ha logrado reducir ya en el 2017 a $1.432 millones con renegociaciones que se han llevado a cabo a través del equipo comercial de Petroamazonas. Este momento nosotros realmente debemos $542 millones y están todavía por facturarse $890 millones por servicios brindados recientemente. Esto le da una tranquilidad a Petroamazonas, pero por supuesto contamos con los fondos que vienen del Ministerio de Finanzas para continuar con las operaciones. El siguiente punto que quiero comentar está relacionado con las preventas petroleras que muchos de nosotros nos preguntamos. Voy a empezar hablando de volúmenes de petróleo. El país, a través de estos contratos comerciales y de pago anticipado, comprometió la entrega de 1.109 millones de barriles de petróleo. Hasta la fecha, el país ha entregado 572 millones de barriles. Por ende, queda todavía por entregar en los siguientes años 536 millones. Son contratos de 4, 6 y 8 años. El último contrato termina en el año 2024 y el primer contrato en este mes de agosto ya se terminó. Hablando en el cuadro inferior, dinero, ¿qué es lo que el país se comprometió? El país se comprometió a recibir $14.000 millones por parte de las entidades a las cuales nosotros les estamos vendiendo el petróleo. De eso, el país ha recibido hasta la fecha $12.000 millones, quedando todavía un saldo por entregar de $1.600 millones. Estoy hablando en números redondos, no estoy hablando en centavos, sino números redondos para que sea más fácil. ¿Qué es lo que hemos pagado hasta ahora de esos $14.000 millones? Hemos pagado $7.500 millones en capital y $3.400 millones en intereses. Ese es el valor de la negociación de preventas petroleras que yo creo para el público y para el país es importante entender. Hay que entender que los 536 millones de barriles de petróleo que hay que entregar, no todo se queda afuera. Gran parte de la venta de esos barriles regresan al país. Aproximadamente un 30% de esa venta se asigna al pago de
los haberes que nosotros tenemos con las empresas con las cuales se hizo estas negociaciones, y alrededor del 70% de ese dinero regresa al país para alimentar la caja fiscal. Eso tenemos que tener muy claro, porque a veces se malinterpreta, se hace una multiplicación de los 500 millones de barriles por $20 y se pensaría que la deuda son 20.000 millones de dólares. No es así, por favor, tengan eso entendido. Entrando en materia ahora un poco, a pedido del señor Presidente de la República y luego de los varios análisis que hemos hecho de las instalaciones en el país, tengo que lamentablemente comentarles que la situación, por ejemplo, de estas instalaciones de la refinería de Esmeraldas es crítica. La refinería de Esmeraldas y en su trabajo de repotenciación no fue integral, fue focalizada a ciertos sectores de la refinería, los cuales fueron reparados, y muchos de ellos, a pesar de que el tiempo transcurrido es corto, ya tenemos problemas en la operación de ciertas áreas. Por ejemplo, la unidad de FCC. Esto es lo que manifestaba el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, confirmando que la situación de la refinería de Esmeraldas es crítica y que no fue integral. Además, puntualizó que los sectores que muestran daños o deficiencias en la refinería de Esmeraldas son la unidad de hidrocarburos, la generación eléctrica, las plantas de almacenamiento de combustibles, planta de almacenamiento de azufre, la planta para el mejoramiento de la nafta y la unidad de chequeo catalítico fluidizado, la misma que tomaría 45 días en ser reparada. Pese a la crítica situación que atraviesa la refinería, el país todavía sostiene su producción petrolera, aseguró Carlos Pérez, tras un diagnóstico minucioso que lo dio a conocer al presidente de la República. Esta es la realidad de la refinería del Pacífico y la refinería de Esmeraldas, cuando se conoció muy de cerca, con datos estadísticos, la situación que atraviesa el sector hidrocarburífero. Una pregunta nace de aquí del noticiero Prensa Radial. Hace 9 años, si no más me equivoco, el señor Fernando Villavicencio, a través de su libro, presentó este tipo de denuncias, pero ninguna de las autoridades, peormente lo que fue la Asamblea Legislativa, hizo caso ante esta realidad. Hoy Fernando Villavicencio está perseguido de la justicia, o mejor dicho, observado por el Poder Judicial a Fernando Villavicencio por haber dado a conocer estas mismas cifras en su debido momento. El presidente de la República, cuando llama, y esta palabra les sigo insistiendo, tiene una connotación jurídica muy poderosa, cuando el presidente les dice y los califica de sinvergüenzas a los que manejaron la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Con esa palabra el presidente de la República debería de dar la mayor impunidad al señor Fernando Villavicencio y garantizar su presencia aquí en el Ecuador para que siga dando a conocer y transparentando y apuntando a los que son los culpables del tema hidrocarburífero. Y no solamente es en los contratos de repotenciación, es en la negociación de los barriles de petróleo. Ayer se desnudó una gran realidad, y cuando lo observábamos al presidente Lenín Moreno, en el aspecto de la expresión corporal, se lo notaba indignante, con iras, con una impotencia de no poder dar a conocer y tenerlos a los que hicieron la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Se contenía en su ira de decir que al Ecuador lo defraudaron y le hicieron una traición ante el manejo administrativo de la anterior década ganada. Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial. Más adelante seguimos con más entrevistas en vivo aquí en su noticiero. Noticias, música y cultura. SR Radio,
la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es